Bienvenidos al curso de lenguaje. Buenos días. Entonces, como les decía, vamos recordando, mis queridos amigos, mis queridas amigas, qué son las concurrencias vocálicas, ¿no es cierto? Miren, acá, por ejemplo, tenemos vocales cerradas, tenemos vocales abiertas. ¿Cuáles son los tipos de concurrencias vocálicas? ¿Qué entendemos nosotros por la palabra concurrencia, por ejemplo? A ver, hagamos esa pregunta, ¿ya? De forma voluntaria por el chat, ¿qué entendemos por concurrencias en primer lugar? ¿Qué es una concurrencia? ¿Cuándo decimos que hay concurrencia? A ver, voluntarios, algunas ideas que ustedes tengan, escríbanlas por el chat. Lo que ustedes consideren, ¿ya? Concurrencia. ¿Qué es una concurrencia? A ver. Esto nos va a servir mucho para podernos recordar o para recordar qué se entiende por concurrencia vocálica, ¿ya? ¿Qué entendemos nosotros por concurrencias? ¿Quién me dice? Miren, relacionamos vocales cerradas, vocales abiertas. Una concurrencia. A ver. Busquen en el diccionario, mis queridos amigos. Vamos, ustedes están con, con sus diccionarios. Busquen a ver en Google, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos por concurrencia? A ver. Vamos a empezar por aquí mientras sus compañeros se van conectando. A ver, Gerardo, Ernesto, buenos días. ¿Por el chat o por el micro? No hay ningún problema. ¿Qué entiendes tú por concurrencias? Pueden buscar información, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Qué entendemos por concurrencia? ¿Está Gerardo? Buenos días. ¿Cómo estás, Gerardo Ernesto? ¿Qué entiendes tú por concurrencia? Si no lo tienes muy claro, puedes buscar y nos lo puedes escribir por el chat. A ver, mientras tanto, Luis Ángel, buenos días. ¿Cómo estás? De paso, compruebo si realmente están ahí. No voy a hacer que se han conectado y se han vuelto a echar la cama, ¿no es cierto? No creo. Luis, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, mi querido amigo? Buenos días. ¿Qué entendemos por concurrencia? A ver, concurso simultáneo de varias circunstancias. Un concurso ya, hasta creo que nos has complicado más la vida. Buenos días, ¿cómo estás, Juan? Bueno, miren, tiene que ver justamente con lo que su compañero ha mencionado. Pero nosotros, en términos sencillos, fíjate tú, vamos a entender una concurrencia como un encuentro de algo, ¿ya? Concurrencia vamos a entenderlo como encuentro, ¿les parece? Eso nos va a servir para entender que cuando hablamos de concurrencias vocálicas, nos estamos refiriendo a aquel encuentro de vocales que se puede dar dentro de una palabra. Tú has visto que hay palabras donde las vocales se encuentran, ¿no? Una está al lado de la otra, o unas están al lado de las otras, ¿sí o no? Entonces, fíjate tú, cuando nosotros hablamos de concurrencias, pues nos estamos refiriendo al encuentro de dos o más vocales dentro de una misma palabra, evidentemente. ¿Listo? Entonces, mira, acá tenemos dos palabras. La palabra consuetudinario y la palabra entreoíais. Si te das cuenta, en la primera palabra tenemos un encuentro de dos vocales, ¿sí? Y en la segunda tenemos un encuentro de ¿cuántas vocales? A ver, ¿cuántas hay? ¿Mm? Tenemos un encuentro de 5 vocales, ya que en realidad en nuestra lengua es el máximo de vocales que se pueden encontrar dentro de una misma palabra. Hasta 5 vocales, miren ustedes. Entre oíais, ¿ya? Correcto. Entonces, no te olvides, cuando hablamos de concurrencias vocálicas, estamos hablando de encuentro de dos o más vocales. ¿Ya? Eso es en términos sencillos, amplios, en términos llanos, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo que hay que recordar es algunos conceptos ya para hablar de concurrencias vocálicas en tanto a lo que nos interesa el curso de hoy. Por un lado, fíjate tú, ahora aquí tenemos las vocales abiertas. Y por otro lado, mira tú, tenemos las vocales cerradas. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre una vocal abierta y una vocal cerrada, mis queridos amigos? A ver, respondan por favor por el chat. Vamos, nos estamos despertando, nos cuesta un poquito, ¿no es cierto? No sabía que estaba nubladito, como que, pero tenemos que meternos en el curso para poder, ¿no es cierto?, comprender mejor. A ver, ¿qué diferencia hay entre vocales abiertas, la posición de los labios, ya, vamos por ahí, y vocales cerradas? Bueno, tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que su compañero ha mencionado.
Profesor, en el colegio a mí me han enseñado, bueno, más me hablaban de vocales fuertes y vocales débiles, profesor. Sí, ¿no es cierto? Bueno, hay vocales que suenan más fuerte, ¿no? Y vocales que suenan menos fuerte. Se les conoce como vocales débiles. Pero nosotros vamos a hablar de vocales abiertas y de vocales cerradas, y no tanto de vocales fuertes y vocales débiles, porque fíjense ustedes, mis queridos amigos, a las vocales cerradas, que se les suele llamar también débiles, pues no siempre se les va a considerar como vocales débiles. Hay cerradas que suenan incluso más fuerte que la abierta, en ciertas circunstancias, y acá lo vamos a ver. Entonces, las vocales abiertas son aquellas que exigen una mayor abertura bucálica, ¿ya? ¿Qué significa? Que la boca se va a abrir más, como lo puedes ver aquí en la imagen. En cambio, las vocales cerradas no exigen, ¿no es cierto?, tal condición, como en el caso que tenemos aquí. ¿Cuáles son las vocales abiertas? Consideradas la A, la E, la O, y las cerradas la I, la U. Ahora, tú en casa quiero que pronuncies cada una de estas vocales. A ver conmigo. A, muy bien. E, muy bien. O, ¿de acuerdo? Bien. Ahora pronuncia tú en tu casa I, ¿listo? Estamos comprobando, si es cierto, nos puede estar engañando, ¿no es cierto? U. Ahora todo completo, vamos. A, E, O, I, U. ¿Cuáles son las que exigen menor abertura? Ah, ¿verdad? ¿No es cierto? La I y la U. Y las que exigen una mayor abertura vocálica, la A, la E, la U. Entonces, no te vas a olvidar, ¿eh? Y estamos recordando lo que hemos hecho en primaria, claro. Listo. ¿Qué más, profesor, tenemos nosotros que saber para poder trabajar, ¿no es cierto?, lo que corresponde al día de hoy? Ya hemos dicho que es una concurrencia vocálica, ya en términos, eso lo vamos a entender en términos generales, lo vamos a entender. Ya hemos dicho hemos recordado cuáles son las vocales abiertas y cerradas. Y ahora, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de concurrencias vocálicas, es importante recordar estos tres datos. Pero antes de que los anotes, ¿listo? Son muy importantes, ¿ah? Porque si no los consideras, puede que tengas serios problemas. Mira, cuando hablamos de concurrencias vocálicas, nosotros vamos a considerar tres tipos de concurrencias vocálicas, ¿ya? Esas concurrencias vocálicas se llaman diptongo, triptongo y hiato, ¿de acuerdo? Diptongo, triptongo y hiato. Sé que muchos dominan este tema, pero también hay muchos que a veces no lo han considerado muy bien cuando han estado en secundaria y tienen ciertos problemas para poderlo trabajar. Profesor, ¿pero por qué es importante saber esto del diptongo, triptongo, hiato? ¿Por qué? Porque si tú no sabes eso, muchas veces no vas a poder aplicar las reglas de tildación. Y entonces se suma un problema más. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a ver, ¿ya? Recordemos lo siguiente. Estos tres datos, repito, son importantes para el tema que vamos a trabajar hoy día. Para este tema, vamos a considerar lo siguiente. Si la consonante Y, ¿sí? Tal como lo ves, suena como una I, la vamos a considerar como vocal. Ojo, solamente para el tema que vamos a ver hoy día, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mira, si yo tengo la palabra buey, a ver, pronuncia en tu casa buey, otra vez, vamos, buey. Oye, la Y suena como una I, ¿no? Ah, entonces la voy a considerar como vocal. Sí, correcto, la consideras como vocal. Vamos a la siguiente. Si la U, la vocal cerrada U, no suena, ¿sí? No suena, entonces no la vas a considerar como vocal. Profesor, por ejemplo aquí, en quena, ¿no? Quena, a ver, pronuncia quena. Tú estás pronunciando la E, o sea, es decir, no dices cuena, dices quena. ¿Suena la U? No. Entonces, no la consideras como vocal. Es como si no existiera, como si no estuviera. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, fíjate tú, vamos a ver qué pasa con la H. Profesor, sé que a la H le dicen que es muda, una consonante que es muda. ¿Y es muda por qué? Porque no tiene un sonido que lo represente o que la represente. Bueno, respecto de la H, que es muda, recuerda, la H realmente es como si no existiera, no impide absolutamente nada.
no impide que se produzca ni el diptongo, no impide ni que se produzca el triptongo, ni mucho menos impide que se produzca el hiato. Y un ejemplo lo tenemos aquí. Mira, la palabra ahuyentar. Tú te das cuenta que la H está entre dos vocales, ¿sí? Muy bien. Y que entre la vocal A y la vocal U hay un diptongo decreciente, que ahorita lo vamos a ver, no te preocupes. ¿Esta H impide que se forme ese diptongo o impide que se forme un triptongo o un hiato? La respuesta es no, no impide nada. Cuando veas esto, te olvidas del H, ¿sí? No impide absolutamente nada, ¿ya? Listo. Entonces, hasta aquí, mis queridos amigos. A ver, uno o dos que me respondan. ¿Está claro lo que acabamos de mencionar? ¿Sí? ¿Has anotado los datos importantes para el día de hoy? Ya está. Muchas gracias. Angie, Sebastián, Frank, Daniela, María Isabel, mi querido amigo Gabriel y también Iván, ¿no es cierto? Ya está. Muchas gracias también, Breseguida. Muchísimas gracias. Mis queridos amigos, entonces vamos a continuar. Como yo ya les había mencionado, cuando hablamos de concurrencias vocálicas, entonces estamos hablando de tres tipos de concurrencias vocálicas que tú lo has trabajado durante toda la secundaria y cuyos nombres los conoces muy bien. Diptongo, triptongo y el hiato. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver entonces. Antes de empezar a hablar acerca de cada uno de ellos, quiero que recordemos un poquito. En el diptongo, ¿hay encuentro o hay separación? A ver, díganmelo por favor por el chat. En el diptongo, ¿hay encuentro o hay separación? Profesor, en el diptongo hay encuentro de vocales. Correcto, muy bien. Ahora díganme ustedes, ¿en el triptongo hay encuentro o hay separación de vocales? Ya, profesor, en el caso del triptongo, ¿no es cierto? ¿Qué hay? ¿Separación o encuentro? También hay encuentro de vocales, correcto. Y en el caso del hiato, ¿hay encuentro o hay separación de vocales? En el caso del hiato. Ah, profesor, en el caso del hiato más bien hay separación, ¿ya? Muy bien. A ver, la pregunta vamos a modificarla para no confundir. En el diptongo hay unión, así. En el triptongo hay unión. En el hiato hay separación, ¿de acuerdo? Diptongo, unión. Triptongo, unión. Hiato, separación. A ver, ¿quién levantó la mano? Buenos días, ¿cómo estás? Te escucho. Ay, profesor, buenos días. Fue un error. Buenos días, Ariana, no te preocupes. Correcto. Entonces, diptongo, unión. Triptongo, unión. Hiato, separación. ¿De acuerdo? Ya está, sencillo. Pues a veces ya lo sabemos, qué aburrido. A veces nos olvidamos. Ten mucho cuidado. Listo, entonces yo les voy a seguir preguntando. Una preguntita más, a ver. En el diptongo hay unión de ¿cuántas vocales? Diptongo hay unión de dos vocales. Pues dip, dos vocales, se unen. No se separan, profesor, para nada, correcto. Se aman, se quieren, se adoran. En el triptongo, trip, unión de cuántas vocales, mis queridos amigos, profesor, tres, pues trip, tres, ya está, unión también, tres, ya, hay que tener cuidado con las uniones de tres, ¿no es cierto? Ya, vamos ahora al hiato, ahí hay separación de vocales, ¿no es cierto? Muy bien. ¿De cuántas vocales? De dos, de tres. En ese caso, mis queridos amigos, solamente vamos a señalar que hay separación de vocales, nada más, ¿ya? Entonces, en el diptongo, unión de dos vocales, triptongo, unión de tres vocales, y en el hiato, separación de vocales. Así lo vamos a entender. Entonces, vamos a empezar con el primer tipo, ¿ya? Prestar atención, por favor. Cuando hablamos de el diptongo, en efecto, ¿no? Estamos hablando de unión de dos vocales, como en el caso de la palabra tierra, ¿no? Tenemos la unión de dos vocales. Y si hablamos del diptongo, considera que hay tres tipos o clases de diptongo. No te olvides, por favor. El diptongo creciente, el diptongo decreciente y el diptongo homogéneo. Muy bien.
Oye, ¿y por qué se caracteriza el diptongo creciente, ah? Bueno, fíjate tú, porque aquí se va a dar la concurrencia de una vocal cerrada y una vocal abierta. Dijimos que las cerradas son la I y la U, y las abiertas la A, E, O, de la palabra aéreo, ¿no es cierto? Muy bien. En cambio, en el diptongo decreciente, pues concurre primero una abierta, lo contrario, ¿no? Más una cerrada. Listo. Primero hay que recordar estas formulitas, las vamos a llamar formulitas. Estas las tienes que memorizar, sí o sí, obligatorio. Y luego tenemos el diptongo homogéneo. Homo es igual, significa que aquí hay unión de dos vocales cerradas. Ojo, el diptongo homogéneo se da cuando hay unión de dos vocales cerradas, siempre. Pero ojo con una condición, de que estas cerradas no tienen que repetirse. Ah, profesor, o sea que en el diptongo homogéneo se unen dos vocales cerradas no repetidas. Exactamente, no repetidas. ¿Listo? Muy bien. Ahora veamos algunos ejemplos. La palabra tierra, tenemos vocal cerrada, la I, tenemos vocal abierta, entonces diptongo creciente. La palabra sucia, tenemos vocal cerrada y vocal abierta A, diptongo creciente. La palabra piojo, tenemos cerrada I, abierta O, creciente. ¿Sí? Muy bien. Vamos al caso de decreciente, lo contrario, ¿no? Peine, abierta, cerrada. Paisaje, abierta, cerrada. Androide, igual, primero abierta y luego cerrada. Muy bien, profesor. Pero ¿por qué se llaman creciente, creciente? Si te das cuenta, los diptongos crecientes, si tú los pronuncias, pues la boca se abre, va de una menor a una mayor abertura. En cambio, en los diptongos decrecientes, la boca se cierra, va de una mayor a una menor abertura. Por eso no le creo. A ver, vamos a practicar. A ver, conmigo, todos. Tie. Vamos, tie. Oye, ¿verdad, no? Se abre la boca, no se cierra. Ahora pronuncia pei. Vamos, pei. Se cierra. Entonces ahí tienes diptongos crecientes, diptongos decrecientes. Esa es la explicación, ¿ya? La lógica. En el diptongo homogéneo, como hemos mencionado, en cambio, concurren dos cerradas, pero que no deben repetirse. Por ejemplo, en ciudad, en buitre y en muy. Profesor, en muy, pero eso es una consonante, profesor. Un momentito. ¿Pero qué dijimos? Que cuando la Y suena como una I, si la consideras como vocal. Por lo tanto, acá tendrías una vocal cerrada, que es la U, y una vocal cerrada, que sería la I. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Un diptongo homogéneo porque hay concurrencia de dos vocales cerradas no repetidas, igual en el caso de buitre, igual en el caso de ciudad. Profesor, ¿y qué pasa si las cerradas se repiten? Bueno, ya no sería diptongo, estaríamos hablando de un tipo de hiato. ¿De acuerdo? Ya está. Veamos ahora lo siguiente. Información la tienes tal cual en la guía. ¿Se pueden dar entonces 14 combinaciones posibles, ¿no es cierto? 14 diptongos, sí. Tenemos al diptongo creciente o ascendente, al diptongo decreciente o descendente y al diptongo homogéneo, también conocido como horizontal o lineal. No te olvides, ¿sí? Las fórmulas que tienes que aprenderte son estas. Diptongo creciente, cerrada más abierta. Diptongo descendente o decreciente, abierta más cerrada. Y diptongo homogéneo, cerrada más cerrada, pero ya sabes, no repetidas. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda que tengan respecto del diptongo? Vamos, póngame sí, póngame no por el chat para yo saber. Está clarito, ¿no es cierto? Estamos recordando. Mira que ahorita vamos a hacer una práctica, pero previo a la práctica que nos han dado, te voy a dejar una pequeñita actividad. Vamos a ver cómo me la trabajas. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias por responder. A todos aquellos que están despiertos, fuera ya de la cama. Muy bien. Vamos a ver ahora lo concerniente al triptongo, ¿ya? Vamos así para recordarlo de manera mucho más sencilla. A ver, trip, profesor, trip, unión de tres vocales, ¿no es cierto? Por supuesto. Profe, estas vocales no se pueden separar, ¿no? No se pueden separar, evidentemente, hablamos de unión, no de separación, ¿ya? Guárdate. Diptongo, triptongo es unión, no se separan, se aman, se quieren. En la vida se van a separar, ¿ya? Muy bien. Pero muchos amigos míos y muchos compañeros tuyos cometen el error de lo siguiente, fíjate tú no vas a cometer este error. Ven que en una palabra se encuentran tres vocales, tres, y dice, acá hay triptongo. O sea, ojo,
No por el simple hecho que tú en una palabra encuentres 3 vocales, eso significa que hay triptongo. No es así. Fíjate tú, para que se dé el triptongo, tú tienes que verificar si se da esta secuencia, ¿entiendes? No te olvides. Para que haya triptongo en una palabra, tienes que verificar que estén concurriendo primero una cerrada, luego una abierta y otra cerrada. Bastante sencillo, ¿no? Mira, cerrada forman triptongo. Esta es la fórmula del triptongo. Profesor, ¿y qué pasa si tengo abierta primero y luego una cerrada y luego otra cerrada? No hay triptongo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, necesariamente tiene que tener esta secuencia. La abierta en medio de 2 cerradas. ¿Está claro? Por ejemplo, en Paraguay, en Uruguay, en dioico. Triptongo, triptongo, triptongo. ¿Sí? Apreciáis, averigüéis. Paraguay, abreviáis, guaura. Profesor, una preguntita. Yo sé que acá hay una pregunta que algunos quizá la han querido hacer. ¿Qué sucede, profesor, si acá la A tiene tilde? La abierta tiene tilde. ¿Qué pasa si la vocal abierta, la que está en medio, tiene tilde? Porque acá en la fórmula no dice que tiene que estar tildada, ¿no? No dice. ¿Qué pasa, profesor, si la abierta tiene tilde? Mira, no pasa nada. Te olvidas de la tilde si es que es la abierta, si es que es la vocal abierta la que la tiene. Otra cosa es si la cerrada la tuviera, que luego vamos a ver. Eso ya generaría un hiato. Pero no te preocupes, ahorita lo vemos esto. Ahorita concéntrate en lo que te estoy diciendo. Ah, ya. Entonces no pasa nada si la abierta tiene tilde. No pasa nada. Tú te olvidas de eso, ¿ya? Considera simplemente la fórmula. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, mira qué sencillo es esto. Contra sencillo. Ya está. Ahora vamos a hablar finalmente del hiato. ¿Listo? Del hiato. ¿Qué dijimos nosotros, mis queridos amigos, mis queridas amigas, que era el hiato? Separación de vocales, profesor. Correcto. Muy bien. ¿Listo? Y cuando nosotros hablamos del hiato, vamos a considerar 2 tipos de hiato. Los hiatos simples, ¿ya? HS, así como el champú, y el hiato acentual HA, ¿de acuerdo? Hiato simple, hiato acentual. Vamos a abreviarlo así nosotros, ¿ya? Con fines prácticos para cuando trabajemos. ¿Cuándo será, profesor, el hiato simple? Facilito. O concurren 2 vocales abiertas o cuando concurren 2 vocales cerradas. 2 vocales abiertas no se quieren, ¿sí? Se separan. Vamos a decir polos positivos, polos negativos, ¿qué hacen? Se rechazan, ¿no es cierto? Muy bien, entonces lo mismo ocurre aquí. Entonces, vocal abierta y vocal abierta las tienes que separar. Cuando tú veas en una palabra 2 vocales que están concurriendo y son, o son abiertas o son cerradas repetidas, se separan. ¿Sí? Por ejemplo, profesor, en la palabra caoba, A es una vocal abierta o no, sí. O es otra vocal abierta o no, sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Separarlas, las separas. Saeta, abierta, abierta, se separa. Profesor, y en la palabra Tito, acá tengo 2 R's, ¿es diptongo homogéneo, ¿no es cierto? No, porque para que se dé el diptongo, las cerradas no tienen que repetirse, ya que se están repitiendo. Cuando hay encuentro de 2 vocales cerradas que se repiten, se produce también hiato simple. O sea, también tienen que separarse, ¿sí? Cuando dices tito, rito, dumbirato, etcétera, etcétera, tenemos cerradas que se repiten. Ahí se separan también, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver ahora el hiato acentual. Profesor, ¿y el hiato acentual cuándo se produce? Acá mucho cuidado, ¿ah? Ojo, ¿ah? Vamos a ver que el hiato acentual, mis queridos amigos, mis queridas amigas, se va a producir cuando se encuentran una vocal cerrada con tilde, así te lo estoy simplificando, ¿ah? Y una vocal abierta. O al revés, primero la abierta y luego la cerrada con tilde. ¿Sí? Si la cerrada está al lado de una abierta y esta tiene tilde, se produce un hiato acentual. ¿Ya? Eso concluyendo, como conclusión. Entonces, por ejemplo, en día, la cerrada está al lado de una abierta, pero es la cerrada la que tiene tilde. La separo. Sabía, muy bien. Sauco, tengo la abierta y luego la cerrada con tilde. Separo, hiato acentual. ¿Sí?
Ahora, esto tiene que ver con lo que yo te mencioné hace un momentito. No hablemos de vocales débiles ni de vocales fuertes, más bien hablemos de vocales abiertas y cerradas. ¿Por qué? Porque mira acá, tengo la I, tengo la A, ¿sí? A ver, si empleásemos nosotros los nombres que he mencionado de vocal débil y vocal abierta, te das cuenta que acá la vocal débil no es pues débil, ¿no? Está sonando más fuerte que la abierta. Entonces, mejor es hablar de vocales cerradas y vocales abiertas. ¿Por qué? Porque la vocal débil no siempre es débil. ¿De acuerdo? Ya está. Listo. Entonces, cuando hablamos de clases de hiatos, mis queridos amigos o amigas, recuerda, tenemos el hiato acentual, que también se le conoce como propio, y tenemos el hiato simple o también conocido como impropio. ¿Cuándo se da el hiato acentual o propio? Cuando concurren dos vocales abiertas. Por ejemplo, Paul se separa, ¿no es cierto? O cuando concurren también, perdón, el hiato acentual primero, ¿no? Cuando concurre una vocal abierta y una cerrada con tilde, por ejemplo en Paul, o una cerrada con tilde y una abierta, por ejemplo en dúo, ¿sí? Y cuando se da el hiato simple o impropio, cuando concurren dos abiertas, como en poeta, se separan, ¿no? O dos vocales cerradas repetidas, como en Tito, que también se separan. Listo, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí. ¿Alguna consulta o pregunta? Entonces, fíjense ustedes, en resumen, lo que tú tienes que saber para poder trabajar bien tus preguntas acerca de concurrencias vocálicas es esto. Todo lo que hemos visto está aquí. Si tú te aprendes esto, no vas a tener ningún tema para trabajar concurrencias vocálicas. ¿Listo? Muy bien. Tienes que memorizarte sí o sí las fórmulas, vamos a llamarles formulitas, que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, para la próxima sesión, puede que yo te tome una lección, te haga preguntas, por nombre voy llamando, ¿no es cierto? Puedo decir, a ver, dime tú, ¿cuáles son las fórmulas o las clases del diptongo? Y tú me tienes que decir creciente, decreciente, homogéneo. ¿Cuál es la fórmula del diptongo decreciente? Vocal abierta y vocal cerrada. ¿Cuál es la fórmula del triptongo? Vocal cerrada, abierta, cerrada. ¿Cuáles son las clases de hiato? Ah, hiato simple, hiato acentual. ¿Cuándo se da un hiato acentual? Ah, cuando concurre una vocal cerrada con tilde y una abierta, o al revés, o viceversa, vocal abierta más vocal cerrada con tilde. Entonces, eso lo tienes que tener memorizado, ¿de acuerdo? Memorizado. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, hasta aquí. ¿Alguna consulta, pregunta, duda que tengan mis queridos? ¿Está clarito? Ya está. Entonces, esto es, ¿ya? Es el resumen de todo lo que hemos visto. Muy bien, entonces voy a dejar una pequeña actividad antes de pasar a ver nosotros nuestra práctica. ¿Te parece? Ya está. En cuestión de un minuto, quiero que me digas en la palabra leíais cuántas y cuáles son las concurrencias que se dan. ¿Sí? Leíais. Recuerda que aquí hay tilde. ¿Eh? Anótala porque la voy a luego a ver, vamos. Leíais. ¿La anotaste? Sí, ¿no? Ya está. Tiene tilde. ¿Eh? Mira. Leíais. Quiero que me digas cuántas y cuáles son las concurrencias que se dan. Tiempo, un minuto. No me respondas, por favor, antes. Si algunos ya lo tienen, vamos a esperar también a sus demás compañeros. ¿Les parece? Ya está. Empezamos. Empezamos. Trabaja porque de repente te llamo por nombre y me tienes que contestar. ¿Eh? ¿Listo? No te confíes. Acá todos trabajamos, mis queridos amigos. ¿Ya? Recuerda que ya estamos en tu tercera semana. Acuérdate de eso. ¿Ya? Que ese sea tu incentivo. Entonces, si no trabajas, no pasa nada. Tú que las cosas sucedan. Nada de que estar esperando a ver la suerte, la casualidad. Nada de eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, empezamos a trabajar. Empezamos. Un minuto. Vamos trabajando. ¿Listo?
Muy bien, seguimos trabajando. 30 segundos más. ¿Listo? Ya está. A ver, ¿cuál sería la respuesta, mis queridos amigos, aquí? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuántas concurrencias y cuáles? Hiato acentual y diptongo decreciente. Entonces hay dos, ¿no? Dos hiatos acentuales y un diptongo decreciente. Entonces hay tres. Gabriel me dice, profesor, solo hay un hiato acentual. Nada más. Muy bien, me han respondido tres. ¿Y cuántos somos? Somos más de 70, creo. Hiato acentual, me pone Florange, muy bien. María de los Ángeles, hiato. Y luego me pone hiato acentual. Entonces, mis queridos amigos, no puede haber duda en esto, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Muy bien, Iván, vamos a verificarlo. Para esto, voy a dejar de compartir y vamos a trabajar con una hojita de Word, ¿ya? Muy bien, estoy viendo quién está dando su respuesta, lo que significa que están atentos. ¿Listo? Muy bien. A ver, veamos primero. Tú lo que tienes que ver es, mira, ¿cuántas vocales están encontrando? ¿Sí? 4 vocales. Cualquier persona diría, oye, 4 vocales, pero yo solamente he trabajado diptongo, triptongo, y yo sé que no hay cuatriptongo. Claro, no existe eso. ¿Cuál cuatriptongo? No existe, ¿no es cierto? No, que hay 4 vocales, nada que ver. Entonces, tú que ya sabes, lo que tienes que hacer es, cuando veas una palabra, escúchame, donde concurren 3 o más vocales, escúchame, cuando tú veas una palabra donde se encuentran de 3 a más, porque cuando se concurren 2 no hay problema, pues, ¿no? Pero cuando se encuentran 3, 4 o hasta 5, que puede suceder, lo que tienes que hacer es trabajar por pares. Y dices acá tengo un par, vocal abierta y vocal cerrada, tilde, ¿sí o no? Claro, ahí está. Bien, vocal cerrada con tilde, ¿listo? Acá tengo luego, entre estas dos, tengo una cerrada con tilde y una abierta, y entre estas dos, ¿qué tengo? Tengo una abierta y tengo una cerrada. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Primero luego entre estas dos, y luego entre estas dos últimas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Empezamos con estas dos. Vocal abierta y vocal cerrada, te pregunto yo. A ver, vocal abierta y vocal cerrada, ¿qué producen estas dos? ¿Qué se da entre estas dos? Primero, a ver, respóndeme tú por el chat. ¿Qué se da entre estas dos? Hiato acentual. Ya está. Profesor, entre estas dos se va a dar un hiato acentual, ¿no es cierto? Correcto. Entonces vamos a ponerle aquí un hiato acentual. Listo, muy bien. Profesor, acá hay un hiato acentual, ¿no es cierto? Sí, hay un hiato acentual. Ya está. Vamos a ver ahora qué se produce entre estas otras dos. ¿Sí? Profesor, acá, ¿no es cierto? Tenemos una vocal cerrada. Ahora, mira, la estoy trabajando con detalles y tengo una vocal abierta, ¿no es cierto? Claro que sí. Ahí está, entre estas dos. Una cerrada, pero con tilde, y una vocal abierta, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, vamos a ver, ahí está. ¿Qué se produce ahora entre estas dos?
Acá hay un hiato acentual. Hiato acentual. Profesor, otra vez, otro hiato acentual. Correcto, muy bien, mira tú, es verdad, tienes razón, se produce otro hiato acentual. ¿Listo? Ahí está, vamos a bajarlo. Demoro para manejar esto, ya, ahora sí. Ahora, ¿qué hago, profesor? Tienes que ver ahora qué se produce entre estas dos. Y entre estas dos tienes una vocal abierta, ¿cierto? Ahí está, tienes la vocal abierta y tienes una vocal cerrada. Vamos a jalar este de aquí. Ahora dime tú, ¿qué se produce entre vocal abierta y vocal cerrada? Entre estas dos. ¿Qué fórmula? ¿Fórmula de qué? ¿Fórmula de qué? Diptongo decreciente. Ah, profesor, es un diptongo decreciente. Vamos a ponerle entonces diptongo decreciente. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuántas concurrencias se han producido? Se han producido 3. ¿Listo? Tengo 2 hiatos acentuales. Ahí está. Vamos a ponerle el color que corresponde. 2 hiatos acentuales. Y tengo un diptongo decreciente. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas sílabas tendremos entonces nosotros aquí? En la palabra leíais, ¿cuántas sílabas? A ver, respóndeme por el chat. ¿Cuántas sílabas tenemos? 3. Profesor, la palabra tendría 3 sílabas, ¿no es cierto? Lee, muy bien. Y, correcto. Y, ais. 3 sílabas. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, no te vas a olvidar. ¿Ya? Muy bien. Ya hemos ido pasito por pasito. Correcto, mis queridos amigos. Ahora sí volvemos a nuestras diapositivas. Vamos a detener un momento la presentación. Y entonces tu respuesta ahora sí sería correcta. ¿Ya? Esto es lo que hemos hecho nosotros. Fíjate tú. Ahí está. Entonces, tal cual. Entre estas dos, un hiato acentual. Entre estas dos, otro hiato acentual. Y entre estas dos últimas, un diptongo creciente. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Y como ya hemos terminado, ahora sí, rápidamente, si no hubiera ninguna consulta o pregunta, nos vamos a nuestra práctica. Trabajamos las 10 primeras preguntas. Rápidamente, vamos. Si tienes alguna duda, ya sabes, puedes hacerla por el chat o micro en cualquier momento. ¿Ya? Trabajamos entonces, te doy de 3 a 4 minutos. Empezamos a desarrollar nuestra práctica. Las 10 primeras preguntas. Revisamos. Vamos. Empezamos. ¿Listo? Listo. Te voy a dejar el esquemita para que si que te olvidas, te ayudes. Pero ojo, esto memorizado para la próxima sesión. Creo que con ustedes me toca ver qué día. Vamos a ver, ustedes son de 102, sí, me toca el día, ya, el día sábado. Ya, entonces tienen tiempo suficiente para poder aprenderse estos esquemitas, ¿ya? Listo. Muy bien, chicos, empezamos, trabajamos. Muy bien, vamos trabajando hasta la pregunta número 10. Vamos.
Vamos un par de minutos más, vamos. Ya sabes, si tuvieras alguna duda, me preguntas, ¿ya? Bien, seguimos trabajando. Vamos, chicos. Muy bien. Un minuto más, ¿sí? Si es que requieren de un poquito más de tiempo, me avisan, por favor, ¿ya? Por el momento, un minuto más, ¿ya? Pero si desean un minutito más, me avisan. Como la vez pasada me comunicaron, ¿ya? Vamos, continuamos. Muy bien, entonces voy a ir proyectándoles la práctica. Voy a dejar un momento las diapositivas. Y ahora sí, vamos a presentar la práctica, ¿ya? Hoy amaneció nublado, ¿no, chicos? Y empezó a hacer frío también, ¿no? Listo. Ahora sí, vamos a ampliar un poquitito más. Ya está, creo que ahí estamos bien. Flor Ángeles, buenos días, te escucho. ¿Cuál es tu pregunta? Profesor, buenos días. Tengo una consulta, tengo una duda. Por ejemplo, en la pregunta uno que nos dice interactúan, por ejemplo, eh, tienen la U, una tilde y la A, pero son un sílabo, la cual no se le consideraría o sería, porque en sí es un hiato, ¿no? Acentual. En la palabra interactúan. A ver, ¿puedes repetirme otra vez la pregunta? Porque como que se está entrecortando un poquito. Me dices que en la palabra Acá, interactúan. exacto, en la palabra interactúa porque ella tiene un tilde, sería un hiato acentual, y la Correcto. cual no tiene una sílaba. No sé si se lo consideraría en el dictongo o no. No. Si tú miras, por ejemplo, acá, miran, interactúan, Flor, ves la vocal cerrada U y la vocal abierta A, y te das cuenta que la cerrada tiene tilde, eso es hiato acentual. Solo habría Ah, una concurrencia, nada más. No ah, habría diptongo y hiato a la vez. Ya está, ¿ves? ya, Muy bien, muy bien. ya. Gracias por tu pregunta.
Listo, chicos, si tienen alguna duda de ese tipo, pregunten, ¿ya? Porque a veces, miren, en pequeños detalles, por no preguntar, se echa a perder todo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está. Los que tienen temor, miedo de preguntar, hay jovencitos que a veces tienen temor de preguntar. Yo los entiendo y los comprendo porque yo también he sido muy tímido cuando era jovencito, pero recuerda, el consejo que te voy a dar es que es importante que pierdas. Todos tenemos temor, todos tenemos miedo, ¿sí? Pero la mejor forma de vencer tus miedos es atreviéndote, ¿ya? Y no quedándote, porque fíjate que si tú sigues alimentando ese miedo, es como una bola que va a ir creciendo y creciendo, ¿no? No te va a dejar desarrollarte, ¿no? Entonces tienes que enfrentarte. Recuerda que todos tenemos temor, todos tenemos miedo. Aquel que te diga que no tiene miedo te está mintiendo, todos. Pero la diferencia es que algunos se atreven a vencer ese miedo. Y la mejor forma es preguntando, participando, atreviéndose a hacer cosas, ¿sí? Claro, hay que ser siempre prudente, ¿no? No es atreverse por atreverse a hacer cosas. Pero bueno, a eso voy, ¿ya? Y queridos amigos, mis queridas amigas, ahora sí creo que podemos resolver nuestra práctica. ¿Resolvemos? Sí, vamos a resolver nuestra práctica. Entonces, tenemos la pregunta número 1, ¿sí? En la pregunta 1 dice, en este texto, que ya ustedes lo han leído con detalle, ¿sí? Dice el número de diptongos, ojo, nos pide solo diptongos, solo diptongos. ¿Cuántos diptongos hay entonces en este textito? A ver, vamos, ¿cuál es tu respuesta? Me tienen que poner un número ustedes ahí en el chat, no sé, 6, 8, 7, 9, 10. Por aquí me dicen, profesor, sería la D. Ya vamos a marcar la D, ya vamos a verificarlo, por si acaso. Así que vamos a usar este colorcito. Ya está. La D. 8 me pone por aquí su compañero, es decir, la B. Vamos a marcar los dos para ver cuál tiene razón, quién tiene razón. Vamos a ver. Verificamos, ¿les parece? Tú sabes cuáles son las fórmulas del diptongo, ya las tienes, las has anotado, has tomado tu captura, en fin, ¿no es cierto? Vamos a ver, José, si tienes razón tú y tus compañeros. Dice, es la ciencia encargada de estudiar, analizar y teorizar el conjunto de reglas y principios que interactúan en el funcionamiento de la lengua considerada como sistema, así como los procesos comunicativos que tienen lugar gracias a ella. Muy bien, nos damos cuenta que aquí, mis queridos amigos, tenemos dos diptongos. ¿Sí o no? Voy a marcar las palabras donde hay diptongo. Profesor, ¿dónde hay diptongo? Vocal cerrada, abierta, vocal cerrada, abierta, dos diptongos decrecientes. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Voy a ampliar un poco más la imagen, ahora sí. ¿Dónde más? A ver, vamos mejor por partes, si no nos vamos a confundir. Listo. Acá tengo un diptongo, sí, vamos a ponerlo así. Acá tengo otro diptongo, también, listo. Encargada de estudiar, ya, cerrada y abierta, otro diptongo. Teorizar, profesor, acá, no, dos vocales abiertas se separan, acá hay hiato simple. El conjunto de reglas y principios, profesor, acá hay otro, ¿no es cierto? Sí. Interactúan, ya sabes que acá no hay, porque la cerrada tiene tilde, acá se produce un hiato acentual, no hay diptongo. En el funcionamiento, hoy acá hay otro, vocal cerrada y abierta, diptongo creciente. Lengua, diptongo creciente, considerada como sistema, así como los procesos comunicativos que tienen diptongo creciente, lugar gracias a ella, gracias, y a creciente. ¿Hay más? A ver si me ayudan, si me falta alguna, díganme por favor. Una. En la palabra En funcionamiento, funcionamiento profesor. inició A ver, perfecto, excelente. Muy bien, muchas gracias, mis queridos amigos. Oigan, acuérdense entonces de que en una... ¿no? Ya está. ¿En qué alternativa encontramos dos diptongos? O sea, ¿en qué palabra encontramos dos diptongos? ¿Cuál es tu respuesta a la pregunta número 2, mi querido amigo, mi querida amiga? Vamos.
La D. La D, profesor, en la palabra dehiscencia, ¿no es cierto? Acá tengo, recuerden que la H no impide nada, ¿no es cierto? Entonces acá tengo un diptongo decreciente, correcto, muy bien, vamos a ir trabajando con el mismo color. Y acá tengo otro diptongo, que en este caso ya sería creciente. Listo. ¿Esta respuesta es correcta? Esta respuesta es correcta. Muy bien. Vamos a la pregunta número 3. En la palabra europeización encontramos entonces tienes que hacer tu análisis, ¿no es cierto? Tu superanálisis, profesor. Por aquí me ponen ayer y la A, y otros me ponen la C. Entonces vamos a marcar la A y vamos a marcar la C. ¿Listo? No puede haber dudas. Recuerden que ustedes tienen las fórmulas, ¿ah? Y entonces lo que vamos a hacer, mis queridos amigos, es ampliar un poquitito esta palabrita, ¿ya? Muy bien, profesor, empezamos. Acá hay concurrencia. Mi recomendación, chicos, primero es que veas dónde hay encuentro de vocales. Acá tengo un encuentro, o sea, en sentido general me refiero, ¿no? Tengo 3. Entonces tengo que analizar primero. A ver, el primero, abierta y cerrada. Acá, no me cabe duda, hay un diptongo decreciente. ¿Sí o no? Claro. Luego vamos a la siguiente. Tengo una cerrada y una abierta. Lo contrario. Profesor, aquí hay otro diptongo. Sí, pues, pero en este caso es decreciente. ¿Estamos de acuerdo? Si no pronuncia, a ver, eu. No, estamos con 2 decrecientes. Yo me estoy equivocando, ¿no? Eu y ei. Se cierra la boca. 2 decrecientes. Y por último, acá tengo otro encuentro donde tengo una cerrada y una abierta. Profesor, pero la abierta tiene tilde, profesor. ¿Qué te dije yo? Cuando la abierta tenga tilde, no te preocupes, no pasa nada, ¿ya? Otro cantar es si es que la cerrada tuviera tilde, pero en este caso la abierta tiene tilde, así que no, tengo un diptongo creciente aquí, ¿ya? ¿Está claro? Entonces miren, no se van a olvidar. O sea, profesor, en términos generales, ya, si la abierta tiene tilde, me olvido de eso, no me preocupes, no te preocupes, no te preocupes, ¿ya? No te preocupes, listo. Entonces tengo 3 diptongos. La respuesta correcta es la alternativa C, mis queridos amigos. Muy bien, vamos a la pregunta número 4. Marque lo correcto respecto de la palabra mialgia. A ver, marcamos lo correcto respecto de la palabra mialgia. Y lo correcto, me parece que aquí sí hay consenso, es que encontramos solo diptongos crecientes. Muy bien, vamos a marcar entonces esta como respuesta. Y vamos a ver si mialgia solo tiene diptongos crecientes. Ponemos en 14. Acá tengo un diptongo creciente. Cerrada abierta, sí. Cerrada abierta, también. Respuesta correcta. Muy bien. La pregunta 4 sería la alternativa B, su respuesta. Vamos a la pregunta número 5. En la palabra leeríais. Miren, incluso ya lo hemos hecho, me parece. ¿No es cierto? Ahí está. Leeríais. No lo hemos hecho, ¿no? Así. No lo hemos hecho. Muy bien. No encontramos. Siempre hay que leer 2 veces la pregunta. Mira lo que te está diciendo. No encontramos. Profesor, la E, la 5 de la alternativa, respuesta es la E. Claro, no encontramos un triptongo. Profesor, acá hay un triptongo, profesor. Mire usted, este triptongo hay 3 vocales, pues, profesor. No, acuérdate que hemos dicho que tiene que cumplirse una secuencialidad, ¿no es cierto? Esta no es la fórmula del triptongo, la vida, ¿ya? Entonces, marcamos la alternativa E. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Vamos a la pregunta 6. ¿En qué alternativa no encontramos ningún diptongo? ¿En qué alternativa no encontramos ningún diptongo? Ninguno. A ver. Ya, profesor, en la alternativa A. La alternativa A dice, profesor, a mi tía Sofía se le veía reír con Raúl. Hay puro yato acentual, profesor. Tía Sofía veía reír Raúl. No hay diptongos. En efecto, esa es la respuesta. Vamos a trabajar la pregunta 7. En la bahía, la joven poetisa veía con atención el vuelo de esas aves. El número de yatos, ojo, te está preguntando, te está pidiendo yatos. ¿Cuál es el número de yatos para la pregunta número 7? Por aquí me ponen, profesor, sería la alternativa C. La alternativa C
es 5 yatos. ¿Ya? Por ejemplo, profesor, acá hay 2 yatos. ¿Sí o no? Sí. Profesor, acá también hay 2 yatos. ¿Sí o no? Sí. ¿Y dónde más? 2. A ver, ¿dónde más hay? Ah, Uy, acá hay. Correcto. Muchas gracias, mi querido amigo. ¿Ya está? 5. Sí, pues 5. Una más. ¿En qué alternativa encontramos 2 yatos? ¿En qué alternativa encontramos 2 yatos, profesor, en la palabra geografía? ¿Sí o no? Claro, acá tengo 2 vocales abiertas que siempre se separan y tengo una cerrada con tilde y una abierta. En este caso se produce entonces un yato acentual. ¿Listo? Listo. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Listo? Muy bien, correcto, chicos. Pintarlos, no quiere pintar. Bueno, esa es la respuesta, ¿ya? Listo. 9. Encontramos 2 yatos en. Pregunta 9. La respuesta sería la alternativa. Ella leía. En leía, profesor, tenemos nosotros 2 yatos. Sí, ¿no es cierto? 2 yatos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa D. Pregunta número 10. El lenguaje es producto de la capacidad que tiene el hombre para comunicarse, relaciona su creatividad con el mundo. El número de diptongos, ¿cuál es? Pregunta número 10. El número de diptongos, ¿cuál sería? Ya está más fácil, ¿no es cierto, profesor? En este caso, la respuesta sería la alternativa D. ¿Sí o no? Vamos a ver. Sí, ¿no es cierto? A ver, diptongos. Lenguaje, acá hay 1. Tiene 2 diptongos. Y relaciona 3. ¿Cierto? Ya está, no hay más. Muy bien, mis queridos amigos, entonces aquí quedamos con la práctica. Volvemos ahora a nuestras diapositivas. ¿Alguna duda o pregunta que tengan respecto al tema que hemos avanzado en esta primera hora? ¿Sí? Si tuvieran dudas, ya está, muy bien. Está clarito, está sencillo, no está complicado, ¿no es cierto? No está complicado. Como te dije hace un momento, lo que tienes que hacer tú es memorizar las fórmulas, ¿sí? Y todo el resumen lo tenemos aquí, en esta diapositiva que te he presentado yo. ¿Listo? Listo. Muy bien, chicos. Ahora sí. Como todo está claro, ahora vamos a trabajar otro temita que ya corresponde no a concurrencias vocálicas, sino a un tema que tú también dominas bastante, ¿sí? Que corresponde a tildación. Ojo, si tú no sabes separar, a ver, ¿para qué te sirven las concurrencias vocálicas? Las concurrencias vocálicas, el saber qué es el diptongo, el triptongo, el hiato, te sirve para saber silabear la palabra, para saber cuántas sílabas tiene esa palabra y para poder aplicar posteriormente la tilde que corresponda. Si tú silabeas mal una palabra, vas a fallar en tildación. Por eso es una secuencialidad, mi querido amigo, mi querida amiga. ¿De acuerdo? Entonces, tiene su razón de ser. Y es sumamente importante que sepas tú dónde hay diptongo, dónde hay triptongo y dónde hay hiato. ¿De acuerdo? Muy bien, mis queridos amigos, entonces, por favor, lo que les voy a ir pidiendo, les voy a dar unos 10, 15 segundos, 30 segundos. Va recordando algunas ideas respecto de lo que es la tildación. Por ejemplo, cuáles son los tipos de tilde, qué entiendes por tildación, qué es la tilde. Ya está. Vamos recordando, ¿sí? 30 segundos. Vamos. Todavía no me respondes nada. Vamos a ver si hoy ya tenemos hasta las 8:25. Estamos muy bien con nuestro tiempo. Perfecto. Listo. Ahora sí. ¿Qué ideas me dan respecto de tildación? A ver, por el chat, ¿qué recuerdan? ¿Qué podrían decirme respecto de lo que es la tildación? ¿Cuántos tipos de tilde recuerdan? A ver, partamos de esa pregunta. ¿Cuáles son los tipos de tilde? ¿O cuántas? ¿Cuántos tipos de tilde tenemos? 3, me pone Angie por acá. El profesor en el colegio nos hablaba de 3 tipos de tilde, ¿no? Ya. ¿Qué tipos de tilde? Listo. ¿Cuáles son esos 3 tipos de tilde? La tilde. ¿Qué tilde? La tópica, profesor. Ya, esa es una, correcto.
La diacrítica, profesor, me dice Angie, también, Camila, correcto, y Ariana. Y nos faltaría una, ¿no es cierto? Que sería la tilde robúrica. Perfecto. Entonces, ¿ves? Tópica, diacrítica y robúrica. Muy bien resumido, Vitalia. Muchas gracias. Entonces, profesor, mire usted, los tres tipos de tilde son estas. ¿Sí? Correcto, Lisbeth. La tilde tópica, la tilde robúrica y la tilde diacrítica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿es importante saber colocar la tilde o no? Es muy importante, mis queridos amigos, porque eso podría generar malos entendidos. Imagínense acá. Miren a ver esta imagen, ¿no? Importancia de la tilde. Su currículo está perfecto, señorita. Una pregunta más. ¿Cómo está de inglés? Totalmente depilada. ¿Cómo es eso, mis queridos amigos, queridas amigas? A ver, entonces, ¿se dan cuenta, no es cierto? Muy bien. Es importante saber aplicar la tilde entonces. Profesor, ¿y qué es la tilde tópica? ¿Qué es la tilde robórica y qué es la tilde diacrítica? Bueno, mira, en primer lugar, quiero que recuerdes lo siguiente. Tópica viene de topos. Anota. Tópica viene de topos y topos significa lugar. Uno, dos. Robúrica viene de robus. ¿Y robus qué significa? ¿Ratero, ladrón? No, robus significa fuerza. ¿Correcto? Anota. Diacrítica está relacionado con diacrinos y diacrinos significa diferente, diferencia. Entonces, tópica, topos, lugar, robúrica, robus, fuerza, diacrítica, diacrinos, diferencia. ¿De acuerdo? Lugar, fuerza, diferencia. Profesor, ¿y para qué nos sirve esto? Te va a servir para recordar cuál es la característica que tiene cada uno de estos tipos de tilde. ¿Listo? Muy bien. Vamos a empezar entonces con la tilde tópica, que es la más conocida. Sabemos las reglas de aplicación de la tilde tópica, pero muchas veces no la empleamos. Tenemos que empezar a utilizarla, ¿sí? Para evitar justamente esto que está aquí, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué es la tilde tópica? La tilde tópica, mis queridos amigos, es aquella que nos da a conocer cuál es la ubicación donde recae el acento. Nos indica el lugar donde recae el acento en una palabra. Por eso recuerda que topos es lugar, tópica es una tilde que me indica, ¿no es cierto?, dónde recae el acento. Y se aplica sobre las palabras agudas, las palabras graves, las esdrújulas y las sobresdrújulas. La pregunta ahora es, oye, ¿y qué son las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas? Y yo quiero preguntarle a un par de compañeros. Angie Araceli, buenos días, ¿cómo estás? Activa tu micro, por favor, mi querida amiga. Buenos días, Angie. Si no tienes micro, por el chat me respondes, pero respóndeme, por favor. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás de frío, mi querida amiga? ¿No? ¿Está haciendo frío por allá? Sí. Sí, ¿no? Ya está. Seguramente estás bien abrigadita, en tu escritorio, en tu mesita, prestando atención. Mi querida amiga, dinos por favor tú, ¿qué son las palabras agudas? Ojo, ¿qué son las palabras agudas? ¿Qué son? ¿Te acuerdas? Aquellas palabras que tienen mayor fuerza de voz en la última sílaba. Perfecto. Las graves. Las que tienen fuerza de voz en la penúltima sílaba. Las esdrújulas. Las que tienen mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y las sobresdrújulas. Son las que tienen mayor fuerza de voz en la tras antepenúltima sílaba. Perfecto, muchas gracias, mi querida amiga. Puedes apagar tu micro. ¿Por qué nos hace esa pregunta de niños, profesor? ¿Está usted burlando de nosotros? No es así, mi querido amigo. Fíjate tú que hay casos en los que yo he hecho esta pregunta a varios compañeros y ¿qué me respondían? Me respondían lo siguiente, les cuento. Yo les preguntaba, oye, ¿qué son las palabras agudas? ¿Y qué me decían? Son aquellas que terminan en N, S o vocal. ¿Cómo? Momentito, ¿ah? Yo no te estoy preguntando cuándo es que llevan tilde las palabras agudas. Te estoy preguntando simplemente qué son las palabras agudas. Mucho cuidado. No confundir cuándo llevan tilde estas con lo que son. Las palabras agudas, como bien su compañera lo ha mencionado, son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Las graves en la penúltima.
las esdrújulas en la antepenúltima y las sobresdrújulas antes de la antepenúltima sílaba, o como ya he dicho, la tras antepenúltima. Ya está, nada más, punto. Otro cantar es, si te preguntara, oye, ¿y cuándo llevan tilde? Pues? ¿Cuándo llevan tilde las agudas? ¿Cuándo las graves? ¿Cuándo las esdrújulas? ¿Y cuándo las sobresdrújulas? Y en esto, no me vas a dejar mentir, bueno, no me vas a dejar mentir que esto lo tienes bastante memorizado. ¿Sí o no? Solamente te falta aplicarlo. A veces no lo aplicas, pues. ¿Cuándo llevan tilde las palabras agudas? Cuando terminan en N, S o vocal. Perfecto. Cuando se tiran las palabras graves, cuando terminan en cualquier consonante, menos en N, S o vocal. Cuando las esdrújulas y cuando las sobresdrújulas, estas siempre van a llevar tilde. Nada más, son las 4 reglas sencillas que seguramente las tienes presentes. Ya desde que has nacido realmente, ya las tenías ahí, ¿ya? Por ejemplo, en la palabra delfín, es una palabra aguda porque la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, termina en N, y si termina en N me dice que debe llevar tilde, ¿no es cierto? Compás, igual, termina en S, es una palabra aguda, lleva tilde. Ají, termina en vocal, ¿no es cierto? Tilde. Lápiz, termina en consonante, ¿no? Es una palabra grave, termina en consonante, tilde. Indócil es una palabra grave, termina en consonante, tilde. ¿Sí? Límite es una palabra esdrújula, lleva tilde, todas llevan tilde. Dígamelo es una palabra sobre esdrújula, todas llevan tilde. Bueno, entonces de eso se trata. Esto yo sé que tú lo sabes, ahora hay que aplicarlo. Pero algo importante es lo siguiente. En el caso de las palabras agudas y palabras graves, esto sí lo tienes que recordar, porque a veces esto es lo que se olvida, ¿ya? Hay algunas excepciones. Vamos a ver aquí. Esto es importante, chicos. Las palabras agudas, no te vas a olvidar, no llevan tilde cuando terminan en más de una consonante. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, en la palabra mini golf, la palabra snobs, la palabra mamuts, ¿sí? Son palabras que son agudas. Mini golf, sí. Mamut, sí. Snobs, sí. Pero están terminando en más de una consonante. En ese caso, ¿qué te dice? No la vas a tildar. Profesor, así termina en S, así termina en S, no se tilda. ¿Correcto? Cosa contraria ocurre en el caso de las palabras graves. Si la palabra grave termina en más de una consonante, ahí sí vas a tildar. Por ejemplo, Cyborg o Western, Clarence, Records, ¿sí? Profesor, pero la palabra records es una palabra grave, termina en S, y la regla me dice que si termina en S no debe llevar. Momentito, no te confundas. Acá, esta es otra regla. Te está diciendo que si la palabra grave termina en más de una consonante, sea N o sea S, la tildas. Por ejemplo, forceps termina en más de una. Bíceps, tríceps. Entonces, tildas, tildas y tildas. ¿De acuerdo? Muy bien, mis queridos amigos, mis queridas amigas, hasta aquí, por favor. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? Entonces ya sabes, si la aguda termina en más de una consonante, no le pones tilde. Si la grave termina en más de una consonante, sí le pones tilde. ¿De acuerdo? Bien. ¿Listo? Listo. ¿Qué más vamos a ver, profesor? Hoy día vamos a trabajar, además, las reglas especiales de tildación, y aquí nos vamos a quedar. ¿Ya? Nada más, solamente eso. Pero quiero saber si hasta aquí está claro, tienen alguna consulta, duda, mis queridos amigos, mis queridas amigas. A ver, Angie, todo claro, me pone por aquí. Muy bien, mi querida amiga, muchas gracias por responder. ¿Sí? Eres la única, creo que están en clases. Ya, voy a preguntar nuevamente y voy a tomarles lista. ¿Qué les parece? ¿Ya? O sea, ¿quiénes están? A ver, mis queridos amigos, pónganme si se entendió, sí, si no se entendió, no. O si vieron alguna pregunta, háganla. Voy a tomar lista. ¿Quiénes están presentes? Está Lisbeth, está Flor Ángeles, Camila, Luis Pablo, Frank, nuestro amigo Frank Maswell también está, Viviana María, Denis, está Ronald, está Joseph, Sebastián también está, David, muchas gracias, mi querido amigo, Gerardo, Joseph,
Luis Ángel, Juan Carlos está presente, Fernando, Gabriel, Ronnie, Marcela, Vitalia, Iván, Katy también está aquí, Alex, David, Iván Edison, correcto, Juan Daniel, Sebastián, Paulina, Piero, Adela, Ariana, Moisés, Daniela, muy bien, ya se han levantado todos de la cama, Breseida también está, Luis Sebastián, Jesús, Nayeli y nuestro amigo Michael Arturo. Muy bien, entonces los demás, no sé qué están haciendo los demás, están roncando ahí en la cama, ¿no es cierto? Recuerden que ya son las 8:11, ¿no? 8:12 ya prácticamente. Entonces, vamos a ponerle un poco más de fuerza. Veamos entonces nuestras últimas diapositivas, mis queridos amigos, y eso tiene que ver con las reglas especiales de tildación. A ver, cuando nosotros hablamos de reglas especiales de tildación, estamos refiriéndonos a los casos de tilde en las palabras compuestas, a los casos de tildación en adverbios terminados en mente, en la tildación en las abreviaturas y también en las mayúsculas, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a revisar. En primer lugar, tienes que recordar que cuando nosotros hablamos de palabras compuestas, podemos referirnos a dos tipos, las palabras compuestas perfectas y las palabras compuestas imperfectas, ¿de acuerdo? Profesor, ¿qué diferencia hay entre un compuesto perfecto e imperfecto? O sea, entre una palabra compuesta perfecta y una imperfecta. ¿Qué diferencia? Sencillo. Las palabras compuestas perfectas surgen de la unión de elementos que llegan a unirse perfectamente sin que entre ellos haya algún tipo de signo, media algún tipo de signo guión, ¿ya? En cambio, en las imperfectas, ¿ya? Estas van a ser resultado de la unión de dos elementos o más, entre los que va a mediar, sí, un signo, principalmente un guión, ¿de acuerdo? Nada más, por eso es que en la primera son perfectas, la unión es perfecta, y en la otra no lo es, por eso es imperfecta. Va, muy bien. Vamos entonces a aplicar la regla para las primeras. ¿Qué nos dice la regla especial de tildación en el caso de las palabras compuestas perfectas? Nos dice que en este caso, ¿no es cierto?, el primer elemento de la palabra compuesta pierde su tilde si tuviera tilde, y luego se aplica las reglas generales de tildación, o sea, la tilde tópica. Profesor, acá tenemos décimo y acá tenemos séptimo. Si yo voy a unir estas dos palabras, voy a formar un compuesto perfecto, ¿no es cierto? Sí. Y además, la regla me dice que el primer elemento pierde su tilde. Claro, mira, lo ha perdido. Y luego se aplica la regla general de tildación, ¿sí? Decimoséptimo, ¿es una palabra aguda? No. ¿Es grave? No. ¿Es esdrújula? Sí. ¿Y qué nos dice la regla? Que todas las esdrújulas llevan tilde sin excepción. Ah, entonces la tildo. Eso es. Un ejemplo más, la palabra hincapié, ¿sí? Hincapié resulta de dos palabras, hinca y pie. Muy bien. La regla me dice que el primer elemento pierde su tilde si tuviera tilde, pero en este caso no tiene, ¿sí? Y luego se aplica la regla general de tildación. Entonces, hincapié. Muy bien. ¿Es una palabra aguda o no? Sí. ¿Termina en vocal o no? Sí, entonces la tilde. ¿Te das cuenta? 22, lo mismo, ¿no? La regla me dice que pierde su tilde si la tuviera el primer elemento, pero no la tiene. Y luego se aplica la regla general de tildación. Ah, es una aguda, termina en S, la tildo. Sí, pues, la tildas. ¿Ya está, ven? ¿Qué sucede ahora en el caso de los compuestos imperfectos, mis queridos amigos? Mucho más sencillo. En el caso de los compuestos imperfectos, cada elemento conserva su tilde. Si es que tuviera tilde, claro, ¿no? Por ejemplo, económico y demográfico se van a unir para formar el compuesto imperfecto económico-demográfico. Ambos tienen tilde, entonces conservan su tilde también en el compuesto imperfecto. Oye, en geográfico social, igual, ¿no? Geográfico tiene tilde, la conserva, pero social no tiene, así que no hay problema, no tiene, pues. Árabe-israelí, de la misma manera, ¿ya? Entonces, en los compuestos imperfectos, la regla nos dice que cada palabra va a conservar su tilde si es que la tuviera. Nada más, punto. Listo. Ahora pasemos a ver lo correspondiente a los adverbios terminados en mente. ¿Cuáles son estos adverbios que terminan en el elemento compositivo, ¿no es cierto? O en la terminación mente. Mira,
Estos adverbios como inútilmente, como felizmente, como amablemente, entre otros, son el resultado de la unión de un adjetivo y esta terminación, del adjetivo y esta terminación. De tal manera que inútil más mente me da inútilmente, feliz más mente me da felizmente. Son adverbios terminados en ese elemento, ¿de acuerdo? ¿Cómo se tildan? ¿Qué nos dice la regla, mis queridos amigos? La regla nos dice que van a mantener su tilde de cuando eran adjetivos. Punto, nada más. Oye, acá inútil tiene tilde, es un adjetivo, sí. Al unirse con mente me da un adverbio, que es inútilmente. Ya está. ¿Y cómo tildo esto? Bueno, la regla nos dice que debe mantener la tilde de cuando era adjetivo. Fíjate tú, ¿está manteniendo o no? Sí. Pero si no tuviera, bueno, si no tuviera, no tiene, pues, como en el caso de felizmente. Entonces, la regla es bastante sencilla, ¿ya? No te vas a olvidar. Los adverbios terminados en mente conservan la tilde de cuando eran adjetivos. Muy bien. ¿Listo? Y ahora, para cerrar con broche de oro, vamos a ver este punto importante. Tilde en abreviaturas. ¿Qué nos dice la regla en el caso de la tildación en abreviaturas? Bueno, nos dice que van a conservar la tilde si es que coincide con aquella sílaba, ¿no?, que la contiene. Por ejemplo, miren aquí. Tengo la palabra página. ¿Cuál es la abreviatura de la palabra página? PAG. Oye, ¿esta abreviatura coincide con la sílaba que lleva la tilde aquí? Sí, ¿no? Está coincidiendo. Ah, entonces tiene que mantener su tilde. Teléfono. ¿Cuál es la abreviatura de teléfono? Telef. Oye, ¿y está coincidiendo con la sílaba que tiene tilde aquí? Sí, ¿no ves? Entonces tiene que conservarlo, por supuesto. Lo mismo ocurre en el caso de número, lo mismo ocurre en el caso de lámina, ¿ya? Así de sencillo. ¿Qué sucede en el caso de tilde en las palabras en las letras mayúsculas? Todas llevan tilde, ¿ya? No importa, por favor, si las palabras están escritas con mayúsculas o minúsculas, ¿ah? Ojo, siempre han de llevar tilde, ¿ya? Y por último, las palabras monosílabas, no se olviden, por regla general, no llevan tilde. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta antes de que finalicemos esta clase y quiero que me la respondas lo más rápido posible. Vamos a ponerle 40 y te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué sucede en el caso de la palabra guión? ¿Y qué sucede en el caso de la palabra Juan? ¿Lleva tilde guión? ¿Lleva tilde truán? Respóndeme por el chat rápidamente. Te estoy evaluando, ¿eh? Te voy a evaluar y acá voy a verificar si has entendido toda la clase que hemos hecho el día de hoy. Dime tú, ¿guión lleva tilde o no lleva tilde? No, me ponen por aquí. ¿Están seguros? Ya, a ver, vamos con guión primero. ¿Lleva o no lleva tilde? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Vamos. ¿Ya? Por ahí me ponen no, por aquí me ponen sí. Ahora, yo les pregunto, hablemos de truán, olvidémonos de guión. Dígame ahora, truán. Truán, ¿lleva tilde o no lleva tilde? Vamos, truán, ¿lleva tilde o no lleva tilde? ¿Sí o no? Truán. No, no, me ponen por ahí. No, no lleva tilde. ¿Seguros? Ya, muy bien, listo. Acá me han puesto que sí, la mayoría acá me están poniendo que no. Bueno, lo primero que tienes que hacer tú, ahí está, la respuesta la ha dado Ariana, correcto. Mira, profesor, acá tengo 3 vocales, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Pero esta vocal, profesor, guión, esta vocal no suena. No, pues, no suena. Entonces significa que no la voy a considerar. No la vas a considerar, ¿sí? Vamos a ponerla en rojo. Esta no suena. Solo están sonando estas dos, ¿sí? Sí. ¿Qué tengo yo aquí? Tengo una vocal cerrada, como te puedes dar cuenta, y tengo una vocal, vamos a ponerla en 15, y tengo una vocal abierta, vocal cerrada, más vocal abierta. Ah, ¿y eso qué me daba? Eso me daba, ¿te acuerdas? Un diptongo creciente. Y entonces, acuérdate que en los diptongos las vocales no se pueden separar, lo que significa que acá ¿cuántas sílabas tienes? Acá tienes solamente una sílaba. Y los monosílabos, por regla general, no se tildan, ¿no es cierto? No se tildan. ¿Ya está?
Esa es la respuesta. No se tilda la palabra guión. Ah, ¿no se ve? Ay, perdónenme. Ahí está, ahora sí. Tienen que avisarme, no se olviden. Ya está, ahora sí. Entonces decíamos nosotros, miren, guión, en la palabra guión, la U no suena, ¿sí? Entonces me quedo con estas dos vocales, vocal cerrada y vocal abierta. ¿Qué me da aquí? Entre vocal cerrada y vocal abierta, me da un diptongo creciente. Entonces, ¿tengo que separar estas vocales? No. ¿Qué significa? Significa que este es un monosílabo, ¿sí? Y los monosílabos, por regla general, no se tildan, guión no se tilda, entonces. Truán, ¿qué tengo en truán? Ah, mira, en truán lo que tú tienes es una vocal cerrada, más una vocal abierta. Oye, ¿el H impide algo? No, el H impide nada, ¿te acuerdas? Ah, ya, entonces, vocal cerrada y vocal abierta, ¿qué me da? Me da un diptongo también creciente, ¿no es cierto? Significa que, ¿cuántas sílabas tiene la palabra truán? La palabra truán, mis queridos amigos, mis queridas amigas, solamente tiene también una sílaba. ¿Y por regla general se tildan? No, pues, no se tildan. ¿Listo? Entonces, no te olvides. ¿Te das cuenta para qué nos sirve esto de concurrencia? Para saber aplicar la tilde. Pero recuerda, en este caso no aplicaríamos nada porque son monosílabos. Y repito, por regla general, los monosílabos no se tildan. ¿De acuerdo? Bien. Ahora yo les pregunto, ¿se entendió esta explicación de por qué guión y truán no se tilda? Ya está. Antes del 2010, les cuento, mis queridos amigos, mis queridas amigas, la Real Academia te permitía tildar en algunos casos guión y truán. Después del 2010, nos dice la Real Academia, no se tildan para nada. ¿Y cuál es el fundamento, señores de la Real Academia? Porque son monosílabos. ¿Así? ¿Y cómo sabemos eso? Fíjate, pues, mira, lo que tú ya conoces, que corresponde a las concurrencias vocálicas que hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, ¿es muy importante o no es muy importante que sepas esto de concurrencias y tildación? Claro que es importante. ¿Listo? Muy bien, mis queridos amigos, mis queridas amigas, si no hubiera alguna pregunta, ojo, te dejo como tarea para ti, me trabajes hasta la pregunta 20 para el día que nos toca, que es el día sábado, y me memorice las fórmulas relacionadas al diptongo, triptongo y el hiato. ¿De acuerdo? No te vas a olvidar. Si no hubiera alguna pregunta o duda, entonces, mis queridos amigos, nosotros nos estaríamos quedando justamente aquí. ¿Listo? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda o pregunta? Listo. Entonces, si no hay preguntas, un fortísimo abrazo a mis queridos amigos, que tengan un excelente día, abríguense y ya sabes, a darle un poquito más de esfuerzo, a ponerle un poquito más de esfuerzo, ¿sí? Miren que ya estamos en la tercera semana. Muy bien, cuídense. Nos vemos hasta la próxima semana, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos. Cuídate, Brice.